El tema de hoy es actualizaciones en la terapia de rechazo en trasplante renal y será presentado por el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro, que es nefrólogo del área de trasplantes en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias Lorena por la invitación a estar con ustedes nuevamente. Esta vez vamos a tocar el tema del tratamiento de rechazo en trasplante renal, pero para ello quiero presentar algunas eh, generalidades para poder poner en contexto, ¿no? Entonces, hay que recordar que siempre ha habido como una gran disyuntiva o disputa entre si todo se debía a rechazo mediado por células o rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? En los tiempos tempranos de la trasplantología. Y el defensor de la teoría celular era Peter Medawar, y se basaba en el hecho de que cada vez que se tomaba una biopsia en un paciente con una disfunción importante, pues se veía un infiltrado celular intenso, como lo podemos ver en esta imagen de tejido, y por ende, pues eso apoyaba fuertemente la teoría celular, y en ese tiempo no teníamos manera de demostrar la presencia de anticuerpos, ¿no? La otra teoría del doctor Terasaki era la teoría humoral, y hablaba pues de la participación de los anticuerpos en el daño del injerto, pero él lo hacía, acuérdense que de alguna manera su propuesta de pruebas cruzadas fue la que predominó, las pruebas basadas en linfocitos, y en ese tiempo vean cómo se le llamaba citotoxinas, porque exponían suero del receptor con células del donante y veían que las podía destruir, y en aquellos que las destruía tenían una menor sobrevida libre de rechazo, y más pronunciado si era en segundos trasplantes. Pero, ojo, aquí era leucocitos o linfocitos del donante, y no había manera de demostrar en el tejido algo semejante, ¿no? No es sino hasta 4 décadas después de los primeros trasplantes que fue factible determinar el C4D, ¿no? O la presencia de complemento, de partículas de complemento en tejido. Y si había partículas de complemento, estas tenían que haber sido fijadas por inmunoglobulinas. De tal manera que entonces sí, renace la teoría humoral y empieza a tener gran apogeo, porque además entre 2002 y 2003 se desarrolla la tecnología Luminex para la medición del panel reactivo de anticuerpos y del single antigen, de tal manera que podíamos determinar con mucha especificidad los anticuerpos presentes, ¿no? De tal manera que ahora sabemos que el rechazo celular, o sea, puede existir tanto rechazo celular como rechazo humoral, y en muchas ocasiones rechazos mixtos. Ya esta parte de la temporalidad, de si era un hiperagudo por ser prácticamente post-trasplante, agudo acelerado, agudo, ya no lo usamos tanto, ya más bien lo enfocamos al tipo de rechazo, si es celular o humoral. Y aquí vemos algo muy importante en términos de pronóstico respecto al rechazo mediado por células es su respuesta al tratamiento. Si nosotros, mientras mejor retorne la creatinina a la basal previa al rechazo, la sobrevida será mejor. En la medida que reduzca menos, que recupere menos función renal, pues la sobrevida va a ser más pobre en los años subsecuentes, ¿no? Esta es otra manera. Recuerden que los rechazos los clasificamos basados en la clasificación de Banff, que ha ido evolucionando porque cada 2 o 3 años se está reanalizando y haciendo algunos ajustes en la misma, pero para fines prácticos esta pasa de biopsias normales a borderline, que es una etapa indefinida ahí, a un rechazo celular 1A, 1B, 2A, 2B, etcétera, ¿no? Y
vean en este estudio cómo en la medida que el rechazo celular va siendo más grave, también el pronóstico del injerto es mucho más pobre. De ahí que esta clasificación se considere útil y como de alguna manera en cuanto a los grados no ha sufrido gran modificación porque se ve que sigue siendo útil y representativa, ¿no? En en estos estudios ya empiezan a explorar esa posible combinación de rechazos mediados por células con la presencia de anticuerpos. Y vean cómo, aun cuando es un rechazo celular, cuando hay presencia de anticuerpos donador específico, el pronóstico se empobrece, ¿no? Y en este de acá hacen una combinación. Acuérdense que hay pacientes que pueden tener anticuerpos donador específico, pero en la biopsia no se ve rechazo mediado por anticuerpos. Y hay otros pacientes que tienen los anticuerpos más rechazo, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes anticuerpos y rechazo, pues el pronóstico es mucho peor que aquellos que todavía no tienen rechazo a pesar de que tienen anticuerpos, ¿no? Y todos estos ejemplos son después de un rechazo mediado por células T. Aquí vemos también algo muy importante. Antaño hablábamos mucho de rechazos resistentes a esteroides. Claro, no tenemos manera de medir anticuerpos y mucho de ese grupo de pacientes resistentes eran en realidad rechazos mediados por anticuerpos. De tal manera que aquí vemos también aquellos que no responden al tratamiento, en general, si todavía sin investigar si hay o no anticuerpos, vean cómo el pronóstico, por supuesto, va a ser mucho peor que aquellos que tienen una adecuada respuesta. Y vean aquí, este es el desarrollo de anticuerpos donador específicos y cómo los no respondedores es más probable que tengan anticuerpos donador específico y en la gráfica de la derecha, los no respondedores también es más probable que tengan histología compatible con un rechazo mediado por anticuerpos, de tal manera que esa concepción anterior de rechazo no respondedor a esteroides, pues en realidad seguramente se trataba de rechazos mediados por anticuerpos. Y así ha habido estudios como este donde comparan el pronóstico y vean cómo en realidad si dejas muy puros los rechazos celulares, pues se espera que la tasa de respuesta sea del 100%, aunque todos ustedes ya habrán tratado algún caso de rechazo grave, o por lo menos que nos llegue muy tardío y con muy pocas probabilidades de respuesta, aun cuando sea un rechazo celular, pero un rechazo grave, pues también puede causar pérdida del injerto. No nos quedemos con la idea de que esos no causan pérdida del injerto. Pero vean cómo en este ejemplo, aquellos celulares, los mixtos y los humorales va empeorando el pronóstico y cómo los mediados por anticuerpos son de peor pronóstico. Y cuando uno analiza estudios como este del grupo de Halloran, donde hacen biopsias protocolizadas y se van hacia atrás a revisar con detenimiento las biopsias, pues ven que aquellos que perdieron los injertos, más de la mitad tiene que ver, vean, el 64% tenía alguna participación de anticuerpos, ya sea rechazo mediado por anticuerpos puro, mixto, o incluso aquellos con estos componentes de probable, porque acuérdense que si no tienes los anticuerpos medibles en sangre, luego quedaban como probables, ¿no? Y como la participación de la adherencia al tratamiento, pues es una parte fundamental para el desarrollo de estos anticuerpos. Y este mismo estudio los pone como en la línea de tiempo. La escala de acá abajo es media rara, no es una escala lineal, pero más o menos por aquí es el año perdón, acá arriba está 6 meses, un año y luego 5 años, por eso les digo, no es una escala lineal. Pero vean cómo después del año, para fines prácticos, la gran mayoría de casos es pérdidas de injerto por rechazo mediado por anticuerpos. Los rechazos mixtos siguen siendo una parte importante,
pero vean los pacientes con rechazo por células T, conforme pasa del primer año, ya van siendo muchos más escasos. En estudios recientes del instituto hemos visto que la presencia de rechazos puros de células T ya es verdaderamente excepcional. O los encontramos mixtos o básicamente rechazos mediados por anticuerpos, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de daño? Pues acuérdense que una vez que hay algún tipo de estímulo para o reconocimiento del tejido, pues los leucocitos que están circulando van a verse activados y mucho tiene que ver los macrófagos o la parte de células de la inmunidad natural que tienen una gran capacidad para producir citocinas y por ende producir quimiotaxis de los linfocitos, ya con información un poco más específica porque fueron activados por las células dendríticas, vienen, se anexan a las moléculas de superficie del endotelio y estos van a migrar hacia el sitio donde las quimiosinas los están llamando y de esta manera empezar a ocasionar la inflamación. Y vean cómo aquí otra vez las moléculas de adhesión, cómo hay esta diapédesis o migración hacia el área a donde fueron solicitados y empiezan a secretar enzimas que van a destruir las células, pensando que esto es algo que está agrediendo a nuestro organismo, ¿no? Si es un injerto de otra persona, por supuesto se reconoce como algo extraño. Y vean aquí cómo se secretan enzimas como perforina o granzima y esto causa el daño celular, ¿no? En este caso en los túbulos renales. Hay que recordar esta parte de la presentación antigénica entre célula dendrítica y la célula T efectora y se le va a presentar el antígeno aquí, lo va a reconocer y esta eventualmente ya sea que ataque directamente al epitelio o también va a producir algunas citocinas, va a ayudar a la capacitación de la célula B y eventualmente la célula B hará la parte de producción de anticuerpos. Y en este mecanismo de daño mediado por anticuerpos hay que recordar que los anticuerpos fueron producidos en respuesta a antígenos presentes en la superficie del endotelio y entonces ya sea que lo reconozcan directamente, vengan y se peguen ahí y esto activa la cascada del complemento que va a formar estos poros, grandes poros y que destruye finalmente la célula porque ahora se vacía esta célula o sirve para vaciarla, por así decir, ¿no? Pero también los anticuerpos vean cómo pueden causar una respuesta celular directa. Es decir, no todo es mediado por complemento, de ahí que esto se explique así, porque acuérdense que solamente una tercera parte de los rechazos mediados por células podemos encontrar C4D positivo en el tejido. Una de las hipótesis es entonces que esto sirve de opsonización de la célula, el anticuerpo, y entonces llegan las células mononucleares o los fagocitos a destruir directamente las células. Por supuesto, también se puede desencadenar, si es muy grave la reacción, se van a desencadenar la parte de la cascada de la coagulación y por ende muchos de estos pacientes van a encontrar datos de microangiopatía trombótica, ¿no? Dentro de esta línea de tiempo, de que parte el momento del trasplante y el tiempo de seguimiento, pues sabemos que lo primero que va a ocurrir es mal apego o una inmunosupresión insuficiente, ¿no? Lo cual ocasiona cambios a nivel de los genes proinflamatorios y posteriormente, por eso se le llaman eventos muy tempranos, después puede generarse algunos anticuerpos anti-HLA de novo dirigidos contra el donante, pero aquí todavía la histología es normal, de tal manera que aquí todavía puede ocurrir fenómenos de acomodación, es decir, yo puedo tener anticuerpos en contra del injerto, pero sin ocasionar daño.
Si eso no se contiene ahí, entonces empieza a haber depósito de C4D y luego ya los cambios histológicos típicos. Mientras no suba creatinina, pues esto se le llama daño subclínico, porque en realidad, si bien es un rechazo, no hay evidencia clínica de disfunción. Ya cuando hay elevación de creatinina, es una disfunción clínica. Para esto ya se recorrió mucho tiempo y la probabilidad de reversibilidad pues va a disminuir conforme sea más tardía nuestra respuesta, de tal manera que aquí intentamos ver, conjuntarlo de otra manera, ¿no? ¿Qué podíamos hacer pretrasplante? Pues estratificar el riesgo inmunológico y en base a eso establecer nuestra estrategia de tratamiento, inducción o esquema de inmunosupresión. Ya una vez que lo seguimos ya con el rechazo, mientras más temprano lo detectemos, este triángulo verde intenta decir que mientras más alto aquí o más grande, pues la probabilidad de ser reversible es mayor. Es decir, si yo detectara oportunamente cambios moleculares como una mayor expresión de genes proinflamatorios en respuesta a un injerto, pues yo podría hacer modificaciones de la inmunosupresión y nunca tener generación de anticuerpos o cambios histológicos, mucho menos pues dejar que suba la creatinina. Pero esto pues todavía no tenemos esos elementos. Se han probado como el K-sort y otros elementos que pues para probar en casos de rechazo versus no rechazo, pues si la misma creatinina nos los puede diferenciar, pues imagínense cualquier biomarcador sirve en esas circunstancias, pero ya probados para seguimiento, pues no han servido. Por más que los promueven como la gran panacea, pues en realidad no han logrado demostrar en estudios independientes de los fabricantes, no han logrado demostrar utilidad. Ahora, si en esta línea de tiempo detectamos anticuerpos antes de que hagan daño histológico, pues también hay más probabilidad de reversibilidad, o biopsias protocolizadas antes de que hagan disfunción, pues también es otra ventana de oportunidad. Y bueno, pues si ya no tenemos otra más que medición de creatinina, porque no tenemos cómo medir anticuerpos o biopsias protocolizadas, pues por lo menos tener un seguimiento estrecho para que ante cualquier cambio mínimo podamos hacer rápido una biopsia y establecer tratamiento. Ya les decía yo de el K-sort, por ejemplo, ¿no? Pues pudiera ser a diferentes tiempos post-trasplante, la medición de anticuerpos a través del Luminex, pues se puede establecer tiempos de medición, la verdad es que son caros y pensar en hacerlos muy frecuentes tampoco es viable. Biopsias de protocolo, nosotros las establecemos a los 3 meses, a los 12 meses, los anticuerpos los medimos una vez al año y con eso intentamos tener, además de la vigilancia estrecha, pues diferentes maneras de monitoreo. Ahora, ¿cómo tratamos el rechazo agudo celular? Bueno, los casos de BANF1A, pues les damos bolos de metilprednisolona. Habrá casos donde no haya respuesta adecuada, aun cuando en teoría son un 1A, acuérdense que puede haber errores de muestreo, pues serían candidatos a darles timoglobulina, que es muy efectivo para los rechazos mediados por células. Y si tenemos BANF1B, el problema de BANF1B o mayor es que aumenta la probabilidad de ser resistente a esteroides. Por ende, si nosotros decidimos primero dar bolos y ver evolución, pues podemos perder tiempo valioso con una inflamación muy activa y por eso la sugerencia en general a nivel internacional es que estos de entrada le demos bolos con timoglobulina, o sea, de entrada, no esperar a ver la respuesta. Pero pues eso obviamente depende de la disponibilidad del tratamiento. ¿Cómo tratamos el rechazo mediado por anticuerpos? Bueno, hay que recordar que lo primero que tenemos que hacer es ajustar nuestra terapia de mantenimiento. Por eso les pongo aquí los ejemplos de qué usamos de inmunosupresión en cualquier trasplantado. Bueno, pues tenemos terapias de inducción y tenemos terapias de mantenimiento. Y en terapias de mantenimiento usualmente combinamos 3 grupos. Aquí les pongo estas opciones. O usamos un inhibidor de calcineurina y hay quienes tratan de evitar el inhibidor utilizando un emetor, por eso lo pongo como en el mismo escenario, o estos.
Antiproliferativo, y aquí vuelvo a poner los mTOR, porque si yo uso un inhibidor de calcineurina, entonces podría combinarlo con micofenolato, azatioprina o mTOR. Belatacept no le hago mucho caso aquí porque en México no tenemos Belatacept, pero pues en otras partes del mundo incluso se cambian a Belatacept con una respuesta mayor que si se mantienen con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Para nuestro país, pues la terapia de mayor potencia es tacrolimus, micofenolato y prednisona, de tal manera que tenemos que ajustarle, es decir, si tenemos un rechazo presente, siempre habrá que ajustarlo, sea un rechazo celular o un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, si uno ve el racional o el sentido biológico, pues diríamos que pues tendríamos que remover o reducir los anticuerpos anti-HLA, y para eso tenemos plasmaféresis o inmunoabsorción con estas columnas de estreptococo, o neutralizar teóricamente su actividad. Esto es muy debatido, pero bueno, pues ahí la dejamos como potencial capacidad de inactivar la actividad de los anticuerpos con inmunoglobulina. O podemos inhibir la proliferación y diferenciación de linfocitos B con rituximab o los nuevos anti-CD20 que hay algunos humanizados. Este es un anticuerpo quimérico y hay unos 100% humano, y hay otros que destruyen la célula B afectando algunas otras moléculas de la superficie, como el BAF y demás, de tal manera que, bueno, el que tiene más experiencia en trasplantes es rituximab, pero no dudo que se vaya acumulando evidencia con los anti-CD20 humanizados y con los otros medicamentos, pero el principio es el mismo, es destruir o parar la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas. La destrucción de linfocitos T con timoglobulina, pero en el contexto de rechazo mediado por anticuerpos, esto tiene poca racionalidad, ¿no? Sí se ha utilizado siempre, pero no es como tan fino el manejo con timoglobulina. Y la destrucción con células de las células plasmáticas, pues tenemos bortezomib o el nuevo inhibidor de proteosomas que se llama carfilzomib. La inhibición del complemento, ya sea inhibiendo C5 como eculizumab o inhibiendo C1. O la destrucción enzimática de IgG con estas enzimas de streptococo que se llaman IDS, ¿no? Obviamente hay otros esquemas de tratamiento como el bloqueo de interleucina 6 o su receptor, pero en el eje de toda la escala de la respuesta de las células B, como lo vemos aquí, como que interleucinas tiene una participación muy limitada y su uso de manera aislada no tendría sentido, ¿no? Tendría sentido combinado con lo demás y como una medida de rescate. Entonces aquí vemos cómo la célula presentadora de antígeno también puede activar a la célula B. La célula B se va a madurar, diferenciar en célula plasmática, y la célula plasmática va a producir grandes cantidades de anticuerpos que van dirigidos a pegarse al antígeno para el cual fueron creados. Vean acá la célula presentadora de antígeno, tiene que es este mismo de acá, ¿no? Obviamente la célula B tiene una importante interacción con la célula T a través de citocinas y demás, que aquí es como parte de la argumentación de utilizar inhibidores de interleucinas. El problema es que solo inhibimos IL-6. ¿Y qué pasa con todas las demás, no? Ese es el punto de la debilidad de ser tan finos o tan específicos en un punto. ¿Cómo actuaría en medicamentos? Esteroide actúa a diferentes niveles, ¿no? Es difícil de establecer qué tipo de células sí afectaría, qué células no, pero sabemos que le pega célula T, B, célula plasmática, etcétera. Los inhibidores de calcineurina y antiproliferativos, sobre todo a la célula T, aunque sabemos que micofenolato tiene una gran actividad anticélula B. Rituximab, muy específico, anti-CD20, entonces destruye linfocitos B. Timoglobulina, pues le pegaría sobre todo a célula T. Se argumenta que puede pegarle a la B y que le pega a todo mundo, pero en realidad lo hemos medido nosotros y
Es muy poca la depresión de células B. En realidad, lo que depleta con mucha facilidad es célula T, ¿no? Y todo lo que sea remover anticuerpos, pues lo que estaría haciendo es a estos que ya se produjeron, eliminarlos con plasmaféresis, tratar de inhibir su acción con inmunoglobulina o neutralizarlos, o destruirlos con esta enzima IDS que fragmenta las inmunoglobulinas, ¿no? O el bortezomib, que estaría inhibiendo, como inhibidor de proteosomas, pues aquellas células mucho más activas como son las células plasmáticas. Y belatacept, que también actuaría a diferentes niveles, sobre todo célula T y posiblemente célula B. La participación del complemento, acuérdense que una vez que se fija el anticuerpo a su antígeno sobre la célula, pues llega el complemento para formar el complejo de ataque y de esta manera causar los grandes poros que van a destruir a la célula. Aquí, ¿cómo intervendríamos? Con eculizumab inhibiendo C5 o los inhibidores de C1 de manera mucho más temprana. Hemos probado en el instituto la efectividad de las plasmaféresis. Vean cómo son en diferentes momentos. Aquí están antes o después de las plasmaféresis. Al inicio veíamos como que no bajaba mucho y entonces nos pusimos a medir el residuo, o sea, el plasma que estás tirando, y pues también veíamos que sí llevaba gran cantidad, de tal manera que lo que a veces vemos al inicio es que las perlitas de Luminex pues se saturan y no parecieran medir que reduce, pero al final de varias plasmaféresis vean cómo ya muchos de los anticuerpos ya están para fines prácticos abatidos, ¿no? Esto es lo que observábamos en términos generales. Siempre entre una plasmaféresis y otra suele haber un rebote y luego sigue bajando, ¿no? Respecto a este sigue bajando. Mientras más plasmaféresis hacemos, pues ya la reducción va a ser menor porque la cantidad de anticuerpos circulantes va a ser menor. De tal manera que nosotros, junto con unos nefrólogos del instituto, se desarrolló esta app para calcular cuántas plasmaféresis en base a lo que queríamos remover, y es muy fácil, la pueden encontrar de manera gratuita para poder dosificar la plasmaféresis y también incluso las terapias lentas, ¿no? Y bueno, pues hay que recordar que las moléculas de IgG, IgA, IgM son de diferente peso molecular y por ende su porcentaje intravascular es diferenciado. La que nos interesa son las IgG sobre todo, que son las de vida media más larga. Y vean, obviamente hay que tomar en cuenta la síntesis y el catabolismo de las inmunoglobulinas y el intercambio entre el espacio intravascular y el extravascular. Por eso, dando tiempo, vean, es de 1 a 3% por hora, de tal manera que si nosotros dejamos un día de por medio entre una plasmaféresis y otra, pues de alguna manera pensamos que puede haber un refilling mucho mejor, porque acuérdense que la plasmaféresis lo que va a remover es lo que hay intravascular y lo que hay en el espacio intersticial pues no lo podemos remover, entonces tenemos que esperar al refilling, ¿no? Y bueno, hay maneras de ir calculando esto en la app. Y bueno, la inmunoglobulina le han adjudicado un montón de propiedades como anticuerpos antidiotipo y que inhibe la actividad de la inmunoglobulina, inhibiendo su unión del complemento, bla, 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 ¿no? La verdad es que es difícil de probarlo. Nosotros lo usamos más por el hecho de que con la plasmaféresis barremos las inmunoglobulinas protectoras y de alguna manera nosotros agregamos cierta protección antiviral y si pudiera tener algo de efecto ahí, pues ya le estamos agregando dicho efecto. El rituximab, vean la expresión de CD20, cómo empieza con los linfocitos B maduros, aquí está en esta línea, y la célula plasmática ya lo empieza a perder, ¿no? De tal manera que lo que en realidad destruye son linfocitos B y con eso se busca evitar la diferenciación a célula plasmática. De tal manera que la acción del rituximab se espera más tardía, por eso es complementario, no podría ser una terapia única.
Lo que se espera es que esto actúe después de 6 meses, 12 meses, porque hasta que se acaben digamos, las células plasmáticas que están muy activas, y si no damos nada para destruirlas, pues hasta que acá lleguen a su vida media, algunas de muy larga vida, y cuando se necesite generar más, pues ya no hay de dónde hacerlo porque ya destruimos la célula B, pero no es un medicamento que esperes una respuesta inmediata. Estos estudios de Kazunari Tanabe, del grupo japonés, vean cómo con dosis incluso muy bajitas, de hasta 35 miligramos por metro cuadrado, lograba la depresión de células B. Este CD79A es otro marcador de linfocitos B, porque acuérdense que pues, si el rituximab inhibe CD20, entonces o medimos CD19 o medimos otros marcadores para ver esa depresión. Por eso la discordancia entre estos, y no todos los linfos B expresan CD79 o más bien algunas otras células no linfocitos B también expresan, aunque en menor cantidad. Pero es una medida indirecta. Y por eso nosotros usamos dosis fijas de 500 miligramos, que con eso cubrimos pues básicamente todos. Hay quienes han utilizado dosis menores, pero bueno, pues eso es lo que sí, pues con estos estudios y algunos otros que han demostrado lo mismo, pues esta idea de darle terapia como tipo linfoma con 4 aplicaciones, igual que lo hacen en artritis reumatoide, no le vemos mucho sentido y creemos que se pueden ahorrar recursos al darlos de esta manera, ¿no? Hemos analizado en el instituto y vean cómo de alguna manera se alcanza una depresión, no en el 100% de los pacientes, pero cercana al 100%. Hay diferentes definiciones de depresión, ¿no? El decir que es adecuado la depresión, algunos toman menos de 2 células, 5, 10, y vean cómo pues alrededor del 80% al menos, ya con las 3 definiciones, alcanzaría la depresión de linfocitos B, y cómo esta depresión puede durar por lo menos 6 meses, dura de manera efectiva, ya después empieza a perder efectividad, y teóricamente, dado que estos pacientes, como lo vamos a ver en unas gráficas más adelante, son pacientes que hay que estar con un seguimiento muy estrecho, no está descabellado dar segundas o terceras aplicaciones de rituximab. En vez de darle 4 aplicaciones aquí en el primer mes, pues quizás estar dándole cada 6 meses aplicaciones de rituximab, ¿no? Y vean cómo en nuestros pacientes, la sobrevivencia del paciente injerto, en los que depletaron tienen una mejor sobrevida, aunque apenas alcanza ahí cierta diferencia, rayando en la diferencia estadística. Y como el Fiat sí se ve mayor en los que no depletan que en los que depletan en las biopsias de control, ¿no? Nosotros después del tratamiento siempre hacemos una biopsia de control y esto pues puede ser útil de alguna manera. Vean cómo en general, pues, si bien hay pacientes que a pesar de todo el tratamiento siguen empeorando, pues una buena proporción de pacientes mejoran o por lo menos no hay cambios desde el punto de vista de cronicidad en las biopsias. Y hay que recordar que cuando se ponen a ver el porcentaje de células apoptóticas respecto a las células plasmáticas, los diferentes terapias de tratamiento pues no afectan a la célula plasmática, y vean cómo bortezomib pues sí es un medicamento que sabemos que puede depletar este tipo de células, y estudios muy iniciales de la Universidad de Cincinnati, que fueron los primeros en utilizar bortezomib para rechazo mediado por anticuerpos, veían que algunos pacientes caía de manera importante los títulos de anticuerpos, y que entonces esa reducción, los que tenían reducción mayor al 50%, pues no perdían los injertos, mientras que aquellos que no alcanzaban una reducción de anticuerpos tenían un muy peor pronóstico. Y esto fue replicado en la Universidad de Carolina del Norte, donde igual aquellos que lograban responder adecuadamente con una reducción significativa de los anticuerpos tenían un buen pronóstico, mientras que el resto de pacientes que no depletaban tenían un peor pronóstico. ¿Cómo es el eculizumab? Pues es un anticuerpo también humanizado,
anti-CD5. La diferencia con quimérico es que el quimérico llega a tener hasta 25% de material no humano, de ratón, moléculas de ratón, y el humanizado es apenas el 10% las moléculas de ratón. Y la idea es que se le pegue a la parte C5, ¿no? Eculixumab, vean aquí en rechazo temprano, pues cómo baja la tasa de filtrado glomerular cuando está el rechazo y empieza a mejorar después del tratamiento con eculixumab, que esta es, digamos, la gráfica más importante de este estudio donde se tratan 15 pacientes. Uno de los grandes problemas en los estudios de tratamiento de rechazo, pues es que no hay grupos control, sobre todo para estas terapias novedosas que apenas hacen sus pruebas de concepto. Este es el anticuerpo anti-C1 y vean aquí nada más, ven la depuración de creatinina, como pues de alguna manera no se ve muy diferente entre C1 y el placebo. Y esta es como la actividad de C1 o de la actividad del complemento pre y post plasmaféresis y cómo de alguna manera se reduce la actividad del complemento post plasmaféresis, ¿no? Esto es el estudio de las enzimas de estreptococo en el contexto de rechazo mediado por anticuerpos. Y vean aquí en esta imagen del centro cómo actúa esta enzima, ¿no? Fragmenta la IgG a nivel de la bisagra y la destruye de tal manera que dejaría de ser activa. Y aquí trataron 7 pacientes y pues vean, son 7 pacientes que se les dio pretrasplante, pero eran altamente sensibilizados con anticuerpos donador específico pretrasplante, y lo que se buscaba es que no hicieran rechazo, pero pese al tratamiento, vean cómo 3 de 7 pacientes hicieron rechazo, es decir, pues por sí solo no sería como un tratamiento como tan efectivo si no lo combinamos con otras terapias, ¿no? Este es el tocilizumab, un anti-IL-6. Ese es un estudio también de prueba de concepto, 36 pacientes, 52% masculinos, fueron 32 adultos y 4 niños. Era rechazo mediado por anticuerpos resistente a tratamiento convencional con 3.2 años de seguimiento. No tiene grupo control, de tal manera que no podemos saber cómo le iría si no hubieran dado el tratamiento. Hubo 4 pérdidas de injerto en estos 36 pacientes y algo importante que tomen en cuenta es que la mayoría de pacientes, como lo dice aquí, recibieron más de un tratamiento antirrechazo, que eso es quizás lo más importante que nos quede después de esto. Y hubo 9 pacientes donde hicieron biopsias de seguimiento posterior al trasplante. Y vean aquí la inflamación de glomerulitis más capilaritis, cómo se reduce post tocilizumab, el depósito de C4D también se reduce, la glomerulopatía del trasplante casi no se modifica. Vean cómo incluso incrementa la presencia de rechazo mediado por células T, que es algo pues raro, como que no esperaríamos esto. Microangiopatía trombótica también por ahí aparecen cambios histológicos en estas 9 biopsias y el IFTA incluso pues se incrementa, digo, como es esperado, ¿no? Después de una agresión, mucha de la inflamación inicial de acá pues se va a convertir a fibrosis, ¿no? Vean en términos de anticuerpos donador específico, aunque ellos hacen como mucho hincapié que es diferente este con este, pues para fines prácticos arriba de 5,000 es muchos anticuerpos y es como si no le hubieras hecho nada. Es decir, es una terapia anti-IL-6, no tendría por qué reducir anticuerpos. Entonces, mucho ojo con esto, quererlo poner como un desenlace de terapias. Por eso les decía que no es tan racional el uso en trasplantes, pues ya saben, pues este es como una inquietud de investigador. 32 adultos, vean la tasa de filtrado glomerular, cómo por lo menos se mantiene, hablando de que en teoría eran pacientes que fallaron a otros tratamientos, aunque no se especifica la definición de falla.
y 4 niños que también se estabiliza la tasa de filtrado glomerular. En el instituto hemos usado diferentes esquemas de tratamiento. Acuérdense que el estándar es plasmaféresis con inmunoglobulina y bueno, habrá pacientes que puedan pagar bortezomib, rituximab o la combinación de ambos y aparentemente no se ve diferencia, pero el problema es que no son tratamientos vírgenes, es decir, se les da un primer trasplante, si en las biopsias de seguimiento aparece otra vez cambios, podemos dar otro tratamiento y otro tratamiento, de tal manera que es muy difícil comparar el efecto inicial, porque este es el efecto inicial del primer tratamiento, ¿no? Vean aquí más de un esquema versus un esquema. ¿Por qué les dimos solo uno? Bueno, pues porque respondieron al primero, por eso se iguala. Es decir, aquellos que no han respondido a un primer esquema, si les sigues insistiendo, puedes también controlar. Y vean este sobrevida del injerto. En la mayoría de estudios iniciales, la mediana de sobrevida eran de 24 meses. Y aquí nosotros tenemos todavía, después de 4 años, todavía no llegamos al 50%. Entonces, finalmente lo que estamos demostrando aquí es que son efectivos, ¿no? Y obviamente el paciente que llegue con creatininas con mucho más deterioro de la función renal, pues tiene peor pronóstico comparado con el que agarramos temprano, con biopsias de protocolo, o en aquellos que detectamos los anticuerpos en mediciones anuales y hacemos biopsias por protocolo, ¿no? Ha habido intentos como de metaanálisis. ¿Cuál ha sido el problema? Pues vean, este es un metaanálisis publicado en Transplantation en 2018. Aquí está la referencia para que la consulten y vean cómo cuando uno analiza la calidad de los estudios, pues la verdad es que son estudios muy, muy malos, ¿no? Vean el número de participantes. El más grande, que es con estos de remoción de anticuerpos, ya sea con plasmaféresis o con inmunoabsorción, son 143 pacientes, y en este que se combina plasmaféresis o inmunoglobulina, que son 2 estudios no randomizados, y entre los dos suman 146. Acá son 5 estudios que suman 143, pero entre los 5, ¿sí? De tal manera que ya se imaginarán, vean aquí, 18, 27 pacientes, pues la verdad es que yo no, lo que concluyan, yo no lo consideraría como importante para mi práctica diaria. O sea, lo utilizo como algo que se usó, me enfoco más a seguridad, los efectos tóxicos y demás, y si tiene un sentido biológico útil, pues basado en ese sentido biológico es que lo utilizo. Pero vean la calidad, bajo, moderado, bajo, bajo, muy bajo, bajo, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso a la hora de tomar sus conclusiones. Y aquí hay todos estos estudios de remoción de anticuerpos, la combinación de plasmaféresis e inmunoglobulina, estos de rituximab, estos de bortezomib, de C1, inhibidores de C1 o eculizumab. Aquí está el número de pacientes. Y esto es qué salió a favor, ¿no? Vean cómo la gran cantidad de estudios sin diferencia, pero ojo, yo no puedo basar en una N de 19 o de 13, decir, o sea, de 13 contra 14 o de 12 contra 12, decir que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ustedes vieron la vacuna, ¿no? La vacuna del Sputnik, 15,000 contra 6,000 o alguna cosa así, o los de AstraZeneca, de 15,000 contra 15,000, y apenas alcanzas con poquitos eventos o desenlaces, pues alcanzas diferencias estadísticas. Aquí pretender que 12 contra 12 alcances diferencia estadística, pues la verdad es que hacen un mal planteamiento. Estas pruebas de concepto lo que tienes que ver es una tendencia. Y si hay tendencia, entonces planear un estudio a gran escala, no pretender que es un estudio final o categórico, ¿no? Y bueno, esta es función del injerto, el otro era pérdida del injerto y aquí también favorece pues a los esquemas de tratamiento. Hay mucho menos de no diferencia, es decir, en términos de mantener la función del injerto, parecen que favorecen las diferentes terapias. Y algo que les quiero llamar su atención es que todos esos estudios, el gran problema es que no toman en cuenta lo que pasa después.
evalúan el primer tratamiento, pero estos ejemplos de aquí es lo que solemos ver en los pacientes. Es decir, hacemos una primer biopsia, les damos el tratamiento, aquí está metilprednisolona, prednisona dosis altas y le vamos bajando, plasmaféresis y inmunoglobulina, mejora y luego trae elevación de creatinina y entonces otra vez biopsia y le volvemos a soltar tratamiento. Y luego, pues no nos quedamos tranquilos, le soltamos rituximab o bortezomib o eculizumab y demás. Entonces, en el Inter vamos modificando la terapia de tal manera que intentar comparar 12 contra 12 con toda esta variabilidad que tiene el seguimiento, pues me parece muy mala idea, ¿no? Vean lo que hacen. Este es otros ejemplos. Son 4 casos donde tenemos aquí bolos de metilprednisolona, bolos timoglobulina, plasmaféresis con inmunoglobulina. Vean todas las que le dan, ¿no? Y vean timo cuántas le dieron. Rituximab, 2 aplicaciones, bortezomib 4 y así estos, ¿no? Estos 2 de arriba respondieron muy bien, regresó la creatinina a niveles muy bajitos, pero estos 2 de acá pues, se perdieron el injerto en los 2 casos, ¿no? Ya regresó a diálisis y ya no hubo respuesta a pesar de tratamientos intensivos. Entonces, el punto aquí es cómo te está llegando, con qué creatinina. Vean aquí hasta dónde llegó cuando hacen la biopsia, ya andaba en 6. Pues la verdad es que es muy tardío, ¿no? Muchos de estos pacientes pues, ya no van a regresar. En cambio acá pues era más, bueno, también llegó a 4 y algo, pero pues hubo manera, por lo menos respondió. Lo biopsiaron como con 2.5 de creatinina. Entonces, si cuenta de dónde le hagas la biopsia, mira, casi en 10 de creatinina, pues en realidad nunca mejoró después del trasplante, ¿no? Entonces, ¿qué acciones terapéuticas haríamos acorde al escenario? Ya decíamos, esto es como en la línea de tiempo, ya habíamos hablado de esta parte de acomodación antes de que haya cambios histológicos, ya cuando hay rechazo subclínico y rechazo clínico. Hay que recordar que a mucha gente dice, es que ¿para qué hacen biopsias protocolizadas si esos cambios inflamatorios que ven ahí no saben la significancia? Vean esos estudios y vean cómo los rechazos subclínicos mediados por anticuerpos sí empobrecen el pronóstico, ¿no? De tal manera que este grupo francés, después de esto, ya empezaron a tratarlos, antes no los trataban, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado los rechazos subclínicos. Este es otro ejemplo. Vean, este es rechazo clínico y este es, o sea, con disfunción, y este es rechazo subclínico, como también empeora el pronóstico comparado a los que no han hecho rechazo. De tal manera que hay que adelantarnos y tratar de hacer el seguimiento, ya sea con anticuerpos a diferentes tiempos post-trasplante, biopsias protocolizadas o una vigilancia estrecha de los pacientes, ¿no? ¿Qué haríamos si pudiéramos hacer estos análisis moleculares aún previo al trasplante? Pues veríamos como la capacidad de respuesta del paciente y le informaríamos que pues habrá pacientes que son de muy alto riesgo, que van a tener un peor pronóstico desde antes del trasplante, podríamos establecerlo, pero mientras no haya esa manera de monitorearlos, pues no podemos utilizarlo. Si se pudiera hacer post-trasplante, pues ajustaríamos la inmunosupresión. Pero bueno, si ya lo que tenemos es medición de anticuerpos, pues optimizamos la inmunosupresión cuando aparecen anticuerpos de novo. Lo que hacemos es llevar tacrolimus a niveles de entre 8 y 12. Micofenolato, pues la verdad es que muchos pacientes no lo van a tolerar, pero buscamos que tengan al menos 1,5 gramos al día, idealmente 2 gramos, pero pues pocos son los que lo van a tolerar. El esteroide no nos metemos mucho con el esteroide en este momento. Aquí estamos hablando de anticuerpos positivos sin disfunción y o sea, le hacemos una biopsia y si sale negativa, pues entonces solamente ajustamos inmunosupresión. Si están con ciclosporina, convertimos a tacrolimus. Si están con cualquier otro antiproliferativo, convertimos a micofenolato. Y si están con doble, pues les damos triple droga. Ahora, si hacemos biopsias protocolizadas y vemos cambios donde la G o PTC es menor a 2, es decir, apenas cambios incipientes, sin que podamos integrar el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos, pues solamente optimizamos inmunosupresión igual que lo hicimos acá, ¿no?
Pero si ya hay cambios de rechazo mediado por anticuerpos, entonces pues ya les damos todo el tratamiento, optimizamos inmunosupresión, bolos de metilprednisolona, plasmaféresis e inmunoglobulina, más lo que se pueda. Es decir, si tienes rituximab, pues rituximab, si tienes bortezomib o carfilzomib, pues le puedes dar, ¿no? Y si ya hay disfunción, pues ahí sí, ya no podríamos hacer otra cosa. Aquí ponemos que si la biopsia sale sugerente de rechazo humoral, bueno, pues por lo menos optimizar inmunosupresión y bolos, si no te lo explica del todo los cambios histológicos, pero si hay un rechazo claro, pues ya le damos todo el poder. En conclusión, pues todas las opciones de tratamiento han sido probadas en diferentes escenarios con diferentes tasas de éxito. Yo no sería tan concluyente como dicen muchos metaanálisis, es que no sirven. Pues no es que no sirva, es que son la manera de compararlos y seguirlos no es como el ideal, ¿no? El estándar de tratamiento sigue siendo plasmaféresis con inmunoglobulina y todo lo demás se considera adyuvantes o medicamentos que pueden auxiliar en el tratamiento, ¿no? Como sería rituximab, bortezomib, eculizumab, inhibidores de C1, los IDS, anti-IL-6, etcétera, ¿no? No todos los pacientes reducen niveles de anticuerpos, pero mantienen función renal, como lo vieron incluso en el estudio que utilizó tocilizumab. El grado de fibrosis tubulointersticial y atrofia tubular parece ser el factor más relevante en cuanto a sobrevida del injerto, es el factor pronóstico más importante. Las biopsias seriadas, pues sí ayudan a orientar el tratamiento, es decir, muchos se quedan con un solo tratamiento y ese es un error, porque los pacientes puede ser que vuelvan a estar muy activos y requieren de segundos, terceros tratamientos, como lo vieron en los ejemplos que mostré. La eliminación de la inflamación en la biopsia debería ser como la meta de tratamiento. El problema es que no sabemos cuánto se lleve después de una terapia adecuada, cuánto se lleve el desinflamar, si habrá que esperar 3 meses, 6 meses o cuánto habría que esperar para hacer una biopsia de seguimiento, ¿no? Y pues hasta aquí espero sus comentarios o sus preguntas para poder discutir más del tema. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Morales? Bueno, en lo que piensan, yo sí le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo después del tratamiento de rechazo, al cuánto tiempo repite la biopsia? Lo estamos haciendo alrededor de entre 1 y 2 meses. El problema es que con la saturación luego de las biopsias, no creas que podemos hacerlo exactamente así al mes, ¿no? Y en algunos pacientes se nos desfasan hasta 3 meses. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Acuérdate que eso ya lo tenemos como muy estudiado y en los estudios del IDS que destruye las IgG, cuando tú ves en el seguimiento, ya no puse las gráficas, pero cuando tú los ves en el seguimiento, al mes de que les das el tratamiento de remoción de anticuerpos o de destrucción de inmunoglobulinas, ya está otra vez prácticamente en niveles previos al tratamiento. Sí. De tal manera que por lo menos el argumento teórico de hacer una biopsia al mes es porque posiblemente ahí ya sea buen momento para dar un segundo hit, porque en lo que se refiere a anticuerpos ya van a estar otra vez elevados, ¿no? Sí. Entonces es el momento. Tomen muy en cuenta los casos como lupus, ¿no? Lupus, le damos bolos de ciclofosfamida durante 6 meses o micofenolato durante 6 meses, es como la terapia de inducción de tratamiento o de inducción de la remisión, y después pues nos bajamos en inmunosupresión. Pero la tasa de recaídas con pérdida de la función renal que llegan a diálisis es altísima después del año, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si no seguimos vigilando los pacientes con lupus o con nefritis lúpica, que vemos supuestamente respuestas adecuadas,
y nos espaciamos en el tratamiento, ¿no? Ya para darle terapia de mantenimiento, pues podemos dejar todavía una actividad de lupus importante. Por eso las tasas de falla tan altas. Vean las recaídas, es altísima las tasas de recaídas. Es el mismo principio en trasplantes. Se parecen mucho la parte de actividad inflamatoria de la microvasculatura. Si tú no le das suficiente para bajar esa inflamación, pues vas a tener recaída, recaída, o nunca va a parar de deteriorar función renal. Ese es el punto, ¿no? Y la mayoría de grupos lo que hacen es dar una terapia y se para. Dicen, yo ya le di, y vamos viendo a ver cómo le va. Pues no, creo que ese es un pésimo manejo, ¿no? Gracias. ¿Vas a participar, Daniel? Hola, buenas noches. Pues es que hoy no hay para levantar la manita, por eso te levanto la manita. En persona. Muchas gracias, Laura, y gracias al doctor por su presentación. Llegué un poquito tarde porque estaba en otra cosa, pero presentan a los estudios del doctor Bob Montgomery para los residentes que nos escuchan, que no saben todavía quién es. El doctor es un cirujano de trasplante renal, que de hecho es receptor de trasplante cardíaco en el 2018. Que es de los más destacados en el mundo en rechazo humoral, junto con el doctor Stigal. Y de hecho él recibió un corazón de un paciente positivo para hepatitis C. Entonces es toda una historia porque él estuvo defendiendo esta idea durante unos años y después él mismo se lo hizo, que es como el argumento más alto que uno puede tener cuando es le felicito al doctor por su presentación. Tengo varias preguntas, pero evidentemente no haré muchas. La primera es, ahora que regresé a México me llama mucho la atención, cuando pides un panel reactivo de anticuerpos, la mayoría de los laboratorios, de hecho, o sea, digo que la mayoría, asumiendo que hay alguno que no lo haga porque no lo sé todavía, pero todos lo que me han dicho es que utilizan paneles de HLA de otros países, en específico de Estados Unidos, que son los paneles comerciales. La verdad es que con todos los años de trabajo que llevan en el laboratorio de histocompatibilidad con el doctor Granados y más equipo, pues me imagino que Nutricia tiene una base de datos bastante nutrida como para hacer un cálculo de PRA basada en su estadística. No sé cómo están calculando el PRA ahorita en nutrición para determinar qué tan sensibilizado está un paciente. ¿Lo hacen con una prueba comercial o lo hacen con su base de datos, con un PRA calculado? Sí, nosotros hace muchos años dejamos de utilizar el PRA comercial. Lo que hacemos es hacer el single antigen en pretrasplante. No, acuérdate que el porcentaje de PRA te sirve únicamente para decirle al paciente cuánto se va a tardar en lista de espera de cadáver. Fuera de eso, lo más importante es saber si tiene anticuerpos dirigidos contra el donante o no, para de alguna manera predecir si va a tener prueba cruzada positiva o no, y con fines pronósticos. Y claro, pues el que está muy sensibilizado, para empezar, va a tener mucha dificultad para encontrar un donador compatible y pues fuera de eso, lo que hacemos nosotros es mejor con el single antigen, saber si ese paciente cuando hacemos la prueba cruzada, por ejemplo, en el contexto de donante vivo, pues si no tiene ADES, pues no va a haber ningún problema y lo corroboras con la prueba cruzada. Si la prueba cruzada es negativa, pues va acorde a ello, ¿no? Si sale anticuerpos donador específico con CDC negativo, o sea, una prueba cruzada por CDC, le hacemos citometría para ser un poco más finos, y si es negativa, va para trasplante. Si es positiva, buscamos otro potencial donador, porque no tenemos tanto recurso para desensibilizar. En el contexto de donante cadavérico, pues también la prueba cruzada se hace con CDC. Entonces, lo único que hacemos es ya se tipifica el donante al mismo tiempo que se están haciendo las pruebas cruzadas, de tal manera que nosotros ya tenemos previamente el perfil con single antigen de cada receptor y podemos saber pues, a quién asignarle el órgano, idealmente a alguien que no tenga anticuerpos. Si son pacientes de alto riesgo, es decir, altamente sensibilizado, y es el único que le ha tocado con prueba cruzada negativa, pues aunque tenga ADES, lo trasplantamos y lo que hacemos es vigilar los anticuerpos donador específico. Pero hace mucho que dejamos de utilizar el PRA, no es una prueba que tenga utilidad
a nuestra manera de ver, ¿no? O sea, la verdad es que de todos modos lo está haciendo, solo que lo está haciendo como calculometría. O sea, sí está viendo si el paciente tiene anticuerpos o no. O sea, mi punto en ese sentido es que si utilizas el PRA comercial hacia un grupo étnico diverso como el de Estados Unidos, pues puede ser que te salga más bajito de lo que es en realidad cuando lo analizas Sí, en un PRA de puros mexicanos. O sea, sí, ese era mi punto. Y el sí, punto va si a que sí quieres. es, o sea, sí es útil conocer el PRA de un paciente, tampoco es como que sea una prueba inútil. O sea, el PRA de un paciente, independientemente de la presencia de anticuerpos donantes específicos, sí predice la incidencia, por ejemplo, de rechazo agudo celular. Hay un estudio muy bonito del Johns Hopkins que demuestra que los pacientes altamente sensibilizados tienen un riesgo de rechazo agudo celular en los primeros 3 meses del trasplante de 50%, los pacientes con una sensibilización intermedia de un 30%, en comparación con los pacientes que están en un riesgo de sensibilización por debajo de 30%, con un PRA debajo de 30%. Entonces, o Sí, sea, sí hace aquí diferencia en tus decisiones clínicas. claro, te ayuda a decisiones, pero eso lo tenemos como muy protocolizado en el instituto, pero no, el punto a lo que voy es que no tiene una utilidad más allá. Si tú tienes single antigen, que en muchos laboratorios de Estados Unidos no lo hacen por el costo de manera rutinaria, ellos lo que hacen es un tamizaje general y si en el tamizaje tiene anticuerpos, le miden single antigen, ¿no? Y si no tiene anticuerpos, se quedan con el tamizaje y lo dan como anticuerpos negativos. Y le medirán el PRA, por así decir, ¿no? Para ver el riesgo. Pero mucho de lo pretrasplante a lo que me refiero es que te sirve para decirle la probabilidad que vas a tener de generar anticuerpos. Y en el sistema de puntaje de Estados Unidos, pues te ayuda a darle más puntos para cruzarlo más veces. En el sistema de México, si ustedes ven, la mayoría de hospitales asignan por lugar. Entonces, ahí ya te quedaste bajo. La mayoría de hospitales no miden PRA. Entonces, pues ya ni siquiera discutimos si es PRA calculado, PRA con las perlitas, etcétera, ¿no? Y en las implicaciones, sí, tiene implicaciones a mayor sensibilización, pues evidentemente te habla de mayor reactividad, pero el PRA como lo conocen, digo, va a ser motivo de otro día que discutamos pruebas de laboratorio para que vean que el PRA no te dice muchas cosas. El PRA, si tú tienes, por ejemplo, anticuerpos contra A2 y DR52, pues te va a dar un PRA de 60%, 2 anticuerpos. Entonces hay que entender las pruebas de laboratorio y ver en qué sentido son. El paciente que tiene segundos trasplantes y que va para un tercer trasplante, claro, ese cuate no solamente el PRA muy alto se debe a 2 anticuerpos, ese cuate va a tener casi todos los anticuerpos presentes y el pronóstico es muy malo, pero esos pacientes para que encuentres a alguien compatible con la limitada cantidad de ofertas que hay en México, pues ese es muy poco probable, ¿no? Muchas gracias. Y la siguiente es una pregunta consecuente a la primera. Precisamente ya lo mencionó usted, el sistema de distribución y asignación de órganos en México es bastante primitivo y no incluye ni siquiera HLA, ni incluye alguna, alguna modalidad en la que los pacientes altamente sensibilizados pueden tener mayor acceso. Eso no existe en México. Entonces, la verdad es que sí hay muchos hospitales, que eso es algo que cuando regresé me sorprendió, que hacen muchos esquemas de sensibilización y todas estas cosas. Y la verdad es que en la clínica Mayo pues, se abandonó eso desde hace muchos años porque pues, es como una cosa muy temporal que no tiene beneficio a largo plazo. Pero en México sí se hacen bastantes protocolos de desensibilización para pacientes altamente sensibilizados, pero ¿hay algún análisis costo-beneficio en México de utilizar estos esquemas de desensibilización en cuanto a la necesidad de retrasplantes, la duración de vida de los injertos, las complicaciones infecciosas neoplásicas o el costo? No que yo conozca, fíjate, nosotros, por ejemplo, nunca hemos planteado la desensibilización como una opción, porque nosotros no tenemos como recursos para eso. Lo hemos hecho en casos muy particulares que tienen posibilidades de pagar la plasmaféresis y siempre y cuando sea CDC negativo, citometría de flujo positivo y a títulos bajos, es decir,
con un poco más de probabilidades de éxito y en donante vivo. No para donante cadavérico. Donante cadavérico, como tú lo mencionas, ya lo decía, es el efecto de la plasmaféresis y lo que hagas para desensibilizar más o menos te va a durar un mes. Por eso los esquemas de desensibilización están pensados para repetirlos una vez al mes hasta que se trasplante. En el contexto de cadavérico, eso es muy costoso y con una baja oferta, en hospitales que tengan baja oferta, es muy poco probable trasplantarlos. Entonces, lo que se hace de los que yo he tenido conocimiento es en el contexto de donante vivo. Pero no creo que se hayan hecho. Tú, Lorena, creo que ahí en La Raza han hecho algunos de Sí, desensibilización. Yo desconozco. pero igual es para donante vivo, sí. Para Sí. cadáver es igual, o sea, se quedan como, pues en espera de que llegue uno compatible. Pero para vivo sí, sí tenemos el programa de desensibilización. Ok. Sí. Yo la verdad es que veo que hay varios comentarios y que pueden ser preguntas. Entonces, antes de apagar mi micrófono, para los recientes que nos escuchan, yo lo único que les quiero transmitir de claro es que para el tratamiento de rechazo agudo mediado por anticuerpos es muy importante si es un episodio temprano en los primeros 6 meses del trasplante o es un episodio tardío. La verdad es que los episodios tardíos, por más que les hagas y les deshagas y les pongas y les quites, pues el beneficio es mínimo y el riesgo de complicaciones infecciosas es bastante alto. Para los pacientes con rechazos tempranos creo que sí vale la pena echarle un poquito más de ganas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Daniel. Tenemos otras dos preguntas. Roxana Vilca nos pregunta acerca de la aplicación para cálculo de plasmaféresis y si nos pudiera hablar un poquito más de eso, doctor Morales. Es que el app ese del Adequator es una app donde pues te viene que le pongas el hematócrito y las variables que utilizamos para calcular el plasma del paciente y te dice cuántos recambios plasmáticos, te pregunta cuántos recambios plasmáticos le quieres hacer. En general, los recambios recomendados es de 1 a 2 recambios plasmáticos. Generalmente nosotros usamos 1.5 recambios plasmáticos por sesión de plasmaféresis y también te va diciendo como el cálculo de anticuerpos que puedes hacer, o lo que hicimos también es ver desde el punto de vista de medir inmunoglobulinas. En algunos pacientes reales vimos cuántas plasmaféresis es suficiente para reducir al máximo, por lo menos para que fuera costo efectivo, por así decir, ¿no? Y ya después de la tercera plasmaféresis, el beneficio en cuanto a porcentaje de reducción de inmunoglobulinas es muy pobre. De tal manera que pues ahí te ayuda a hacer los cálculos. Pero algo que batallamos mucho es, te llega el paciente que pesa 70 kilos, tiene una hemoglobina de 10, ¿cuántas albúminas le vas a pedir para hacerle la plasmaféresis y cómo vas a preparar las soluciones? Y el Adequator te ayuda a poner el número de soluciones con el número de albúminas para que si pues, de alguna manera, si tú lo vas a hacer con la máquina de terapias continuas, con el prisma, pues tú mismo lo puedas indicar como nefrólogo. Esa es la idea, ¿no? Gracias, doctor. Y luego tenemos otra pregunta del doctor Leonel que dice que tiene un paciente con PTC2 pendiente de trasplante renal sin recuperación de la función del injerto y si recomienda completar esquema de tratamiento con IVIG y esteroide. Sí, aquí el punto va a ser qué tanto tiempo post-trasplante va a estar. Los rechazos tempranos, como bien nos mencionaban hace rato, los rechazos tempranos que bajaron y rápidamente hizo disfunción, que es el rechazo tipo 1, con disfunción así muy, muy drástica y que puede llegar a requerir plasmaféresis, puede recuperar. Pero si ya tiene varias semanas en terapia de reemplazo renal, yo no creo que vaya a responder. Habrá que ver el porcentaje de fibrosis, ¿no? Entonces,
o rechazos tardíos, como bien nos mencionaban ahorita. Si ya tiene mucho componente crónico, esos difícilmente vas a recuperar si ya está en terapia de reemplazo renal. Los tempranos, esos responden muy padre. Y tenemos aquí un comentario de Ricardo Iván Velázquez que dice que en el instituto sí calculamos PRA. Ay, perdón, es que no sé qué significa. Sí, lo que pasa es que también se hizo una calculadora, perdón, ahí ya lo omití después, pero respecto a lo que comentaban, se hizo una calculadora en base al HLA de pacientes del instituto. Hay que hacer esas bases de datos, nos apoyamos con gente de Estados Unidos que ya tienen en sus laboratorios sus calculadoras locales, por así decir, para el medio donde ellos se desempeñan, y el matemático de uno de esos laboratorios nos ayudó a hacer el cálculo para nuestra población. Es una población limitada porque tenemos, si bien tenemos varias tipificaciones HLA, acuérdense que ha ido cambiando a través del tiempo, y anteriormente solamente se hacía locus A, B y DR, y para hacer esta calculadora pues necesitamos que ya esté con técnicas de mediana definición al menos, y que tengan A, B, C, DR, DQ y DP. Y para eso lo que tienes que hacer también es utilizar donadores. Ellos no recomiendan utilizar receptores porque son pacientes que pueden tener cierta predisposición o asociación con algunos HLA para tener la enfermedad, y que no necesariamente sea reflejo del HLA de la población. En cambio, donadores sanos, pudiera ser una población con mejor representatividad de la comunidad en general, de donde saldrían los donantes. Y es como se hizo la calculadora. Lo ponemos poco en práctica, pero pues ahí está la calculadora para fines de calcular un PRA un poco más mexicanizado, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor. Pues parece que por el momento ya no hay más preguntas. Le agradezco mucho su ponencia. Como siempre, sus ponencias son muy buenas, muy enriquecedoras. Y pues bueno, también muchas gracias a todos por estar conectados, y pues nos vemos pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.